Hola, ¿qué tal amigos? Pues es un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña la doctora Norma Morales. Es una experta principalmente en el área de bioquímica, especialista en hematología diagnóstica. Entonces tiene muchísima experiencia en diversas áreas de laboratorio. Entonces, antes de iniciar con la charla, no sé si le gustaría presentarse, platicarnos un poquito de su experiencia, de en dónde trabaja, cuál es su formación. ¿Cómo no, químico? Gracias, antes que nada, por la invitación. Gracias a Bueno, usted. pues como ya les dijo el químico, yo soy la doctora Norma Angélica Morales Peña. Soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, y tengo especialidades en el área del laboratorio clínico, al igual que en el área de la medicina. En el área del laboratorio clínico ya tiene poco más de 20 tantos años, 22, 23 años que laboro, y tengo la especialidad en bioquímica clínica, que cursé en la Universidad Autónoma de Querétaro, y posteriormente la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio en el Instituto de Hematopatología. Adicionalmente también he hecho la maestría en medicina regenerativa y actualmente estoy por concluir la maestría en nutrición clínica y también tengo maestría en educación y docencia. Mi actividad realmente ha sido mucho en el área de diagnóstico, tanto en laboratorio clínico principalmente, también en el área de ultrasonido y rayos X, y actualmente también he estado ya mucho, ya ahora sí, ejerciendo como médico, dando consulta en el área de medicina regenerativa y estética, que son dos áreas relativamente nuevas de la medicina que actualmente están teniendo mucho auge. Y entonces, bueno, pues mi trayectoria, sobre todo en el área de laboratorio y sobre todo en el área de bioquímica clínica, pues ha sido el trabajo en laboratorio, tanto institucional como privado, mayor tiempo en laboratorio privado, así que de mi propiedad, y también en el área de la enseñanza, donde ya también tengo más o menos unos 20 años dando cursos tanto para químicos como para médicos de esta área del laboratorio. No, pues es bastante la experiencia y la trayectoria por la cual usted ha cursado. Y como ya lo habíamos mencionado ahorita al inicio de la charla, es algo interesante, sería interesante platicar sobre todo la importancia o en base a su experiencia, usted cómo considera que el laboratorio clínico es importante dentro del área de la medicina. En base a su experiencia, ¿qué nos podría platicar al respecto? Bueno, pues aquí también siempre hay controversias, ¿no? Tenemos un tema que es la relación del laboratorio con el médico y del médico con el laboratorio. Tradicionalmente como que siempre nos estamos confrontando, esa es la realidad. O sea, a veces aunque uno diga, no, pues yo trato bien a los médicos, y el médico, no, pues yo sí acepto lo que me dicen los químicos, no es cierto. La realidad es que siempre tenemos algo de conflicto y confrontación. Así que de acuerdo a la trayectoria que yo he tenido, primero como médico clínico, pues sí me era un poquito difícil entender a veces por qué el laboratorio me reportaba un resultado que no era lo que yo esperaba, o por qué se tardaba en determinado tiempo, o por qué necesitaba forzosamente alguna indicación o característica a la muestra del paciente. Pero en el momento que yo entro al área del laboratorio, que fue pues por cuestión de trabajo, porque yo trabajaba en el área de diagnóstico por ultrasonido, que también tengo ya muchos años de experiencia, y me ofrecieron hacerme cargo de una unidad de laboratorio de provincia. Pues yo dije, pues sí, ¿por qué no? Yo tenía experiencia administrativa y dije, pues sí, me hago cargo, pero me di cuenta que el estar en un laboratorio es algo muy diferente al estar en el área médica, de diagnóstico incluso. Entonces, pues fue cuando hice mis especialidades y me empecé a involucrar en toda esta parte, y entonces ya veo las cosas desde el otro lado de la barrera. Realmente es muy difícil tratar con los médicos, tanto a nivel institucional como privado. El médico casi siempre, hay unos que son muy accesibles, pero la mayoría siempre tienen la razón, siempre se tiene que hacer lo que dicen, y es muy poco el que está abierto a recibir pues una
corrección o una indicación de que algo él no hizo bien, casi nunca lo aceptan, y cuando lo aceptan pues lo hacen a regañadientes, ¿no? Y entonces es un poquito difícil para el personal de laboratorio el lograr establecer esa comunicación adecuada, porque muchas veces el personal de laboratorio quiere informarle, pues puede solicitar este otro estudio o o puede tener tales características, o le sugiero que haga eso, y a veces hasta miedo a decirles, que sugerirles algo, ¿no? Entonces es un poquito difícil, pero con mi experiencia me he dado cuenta que cuando uno tiene esa comunicación, que al principio es ríspida, pero posteriormente cuando uno fundamenta lo que está diciendo y lo que está haciendo, el médico acaba aceptándolo y a veces hasta pidiéndonos opinión y consejo, ¿no? Y en base a su experiencia, ¿qué consejo nos podría dar? Bueno, en este caso usted, parte de su formación, como ya lo mencionó, es médico. Pero bueno, en el caso de muchos, como en mi caso también, que tenemos únicamente la formación como químicos, en base a su experiencia, ¿usted qué consejo nos podría dar para poder alcanzar esa comunicación efectiva con el médico? Ya que hace ratito inclusive lo platicábamos antes de iniciar la entrevista, que es muy importante esa comunicación efectiva, porque no se trata de ver quién tiene la razón y quién es el que tiene mayor conocimiento, etcétera. Se trata de hacer un buen equipo para poder llegar al diagnóstico, en este caso el paciente. ¿Qué nos podría aconsejar para poder lograr esa comunicación? Pues primero que nada hay que conocer realmente cuál es nuestra labor como laboratorio clínico, ¿no? Un laboratorio no se debe enfocar en tener una buena calidad, en manejar bien la muestra, hacer buenos análisis, emitir buenos resultados. No, nos debemos enfocar en que esa muestra es parte del paciente. Es como si fuera el paciente. Para nosotros, el paciente es esa muestra que tenemos de él y que vamos a analizar. Ese paciente no es nada más la muestra, es solamente una pequeña parte del paciente y por lo tanto es una pequeña parte que nos va a apoyar a establecer un diagnóstico en el caso de un paciente enfermo que tiene una patología. El médico conoce la otra parte, conoce al paciente, conoce su historial, lo exploró, le hizo varios procedimientos donde él llega dentro de su juicio, establecer una posibilidad diagnóstica. Entonces, si nosotros como laboratorio nos damos cuenta que nosotros solamente estamos viendo una pequeñita parte de un paciente, pero que es muy importante porque le vamos a apoyar al médico para establecer un diagnóstico o descartarlo, pues entonces tenemos que establecer esa comunicación precisamente a través del paciente, ¿sí? Conociendo en un momento dado, si tenemos una posibilidad diagnóstica, pues conociendo en esa enfermedad qué parámetros bioquímicos o de otras áreas del laboratorio vamos a tener alterados. Y si nosotros tenemos eso bien presente, entonces en un momento dado podemos nosotros ya de antemano sospechar qué vamos a esperar en los resultados. Una vez que tenemos un resultado, validamos que nuestro método estuvo bien y todo y emitimos un reporte, si el médico nos llega a decir no me gusta o no es de lo que yo esperaba, no simplemente decir pues yo lo hice bien y punto, eso es lo que salió. No, saber que hay variaciones, saber que hay posibilidad de que un paciente, aunque tenga esa enfermedad, no va a tener un resultado en el laboratorio esperado y poder decírselo al médico. Poderle hablar de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, de los métodos sin explicarle cosas técnicas que el médico no va a entender, pero decirle que pues este equipo, este método que utilizo detecta tal y tal cosa, pero puede haber otros estudios que complementen o que sean más útiles en el caso. Y para eso, ¿qué pues tenemos que hacer? El médico aprender un poco de esos parámetros que maneja el laboratorio, como la validación, la sensibilidad, la especificidad, etc. Y el laboratorio aprender un poquito más sobre la fisiopatología de una enfermedad. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza la comunicación. ¿En base a qué? Pues al conocimiento científico. Ahí es, si hablamos igual de lo mismo, en diferentes idiomas desgraciadamente, pero tenemos que encontrar ese canal de comunicación para que podamos hablar el mismo idioma cuando nos referimos al paciente. Entonces yo creo que eso sería lo principal, el podernos acercar al médico y con fundamento científico decirle sin pelear y sin, aunque él nos grite y nos diga que no sirve, bueno, no importa, yo le digo, doctor, está bien, pero mire, yo le sugiero esto porque existen estudios o porque yo leí o porque en tal artículo o porque de acuerdo a la bibliografía, pues hay esto y esto y esto. Y entonces ya ahí en ese momento el médico
cambia la actitud. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está hablando con una persona que sí está preparada. Y entonces ya el médico ya se le bajan los humos automáticamente. Sí, es que ahí definitivamente nosotros como personal de laboratorio debemos de tener las bases científicas, la actualización, la capacitación para poder sugerir y para poder argumentar. Yo creo que en lo personal yo he visto mucho esa deficiencia en muchos laboratorios, sobre todo, y en muchos compañeros químicos y en general de gente que trabajamos en laboratorio clínico, que desafortunadamente esa parte muchas veces se queda un poquito rezagada, ¿no? Y a diferencia del área médica, que nos damos cuenta que son hasta cierto punto más unidos, se están capacitando continuamente. Entonces yo creo que tenemos, en ese sentido, tenemos que estar a la par. También nosotros no quedarnos atrás en la capacitación, que es algo pues bastante importante, ¿no? Y yo creo que también sobre todo la especialización. No sé qué opinas respecto a eso, ya que muchos químicos vamos agarrando como que nuestro camino, ¿no? Sí, pues es igual que en la medicina, y creo que en todas las áreas del conocimiento. Actualmente, pues es tal el número de especialidades que hay y la cantidad de información científica que recibimos todos los días y que está a nuestro alcance ya, ahora sí que nada más con un clic, que realmente uno no es posible que abarque todo, ¿no? El químico tradicionalmente pues se ha formado a que trabaja todas las áreas del laboratorio, y el médico casi siempre nos vamos especializando en algo, hagamos o no hagamos una especialidad. Es muy raro el médico que realmente ve todo y que si ve todo, que lo vea bien, ¿no? Porque pues digo, puedo ver de todo, pero no necesariamente lo está haciendo con calidad. ¿Por qué? Pues porque es imposible estarse actualizando en todas las áreas del conocimiento, en este caso médico, igual en el área química. Entonces, pues sí es importante tanto estarse actualizando con diferentes temas en el área de laboratorio, sobre todo en nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, etcétera, pero también en el área de lo que es la interpretación o del impacto que estos estudios tienen, que es el área que le decimos de la patología clínica, que de hecho como en los médicos existe esa especialidad de patología clínica, que son los médicos que trabajan en el laboratorio y que sí pueden ser responsables de un laboratorio además, porque tendrían el conocimiento tanto de lo que es el área del laboratorio como el área médica. Entonces, en el caso de los químicos, pues entre más se vayan preparando, capacitando, actualizando, y además que puedan llegar a tomar una área de especialidad, si su trabajo se los ofrece así, o que puedan determinarse porque están en un laboratorio grande, en una institución, pues definitivamente lo mejor es especializarse en un área, volverse expertos en eso, y entonces sí, es el que va a tener la última palabra siempre el químico, ahí seguramente, y no el médico. Okay. Y bueno, ahí muchas veces entra esa controversia en muchos lugares que inclusive dentro de algunas normas mexicanas dicen que el laboratorio es auxiliar en el diagnóstico, que en este caso el laboratorio no hace como tal el diagnóstico. Yo en ese sentido estoy de acuerdo que nosotros somos un apoyo para realizar el diagnóstico, pero de pronto a lo mejor usted en su laboratorio le ha tocado, a lo mejor en base a los signos, a los síntomas que el paciente presenta, de pronto a lo mejor el médico sospecharía, ¿no? Sospecharía probablemente a lo mejor si es un dolor abdominal, si hay algunos otros signos y síntomas, pues a lo mejor sospecharía de una gastroenteritis o a lo mejor una parasitosis. Y a lo mejor en su laboratorio le ha tocado de que, bueno, le llega una muestra de heces y usted se da cuenta que está generado de pronto a lo mejor por un parásito, por una amiba o por algún parásito, algún helminto. En este caso, ¿quién estaría dando ahí como que el diagnóstico? Pues ahora sí, técnicamente el que está dándole el diagnóstico al paciente pues es el médico. Exacto. No es porque el químico está allá atrás. Pero es que el diagnóstico no se hace únicamente ni con la evaluación clínica ni con el resultado del laboratorio. Se tienen que integrar las dos cosas. Y el único que integra las dos cosas es el médico, porque el médico es el que sabe la fisiopatología del paciente, ya lo revisó, sabe en qué grupo de edad está, en qué casos puede ser
una gastroenteritis viral, o puede ser amibiana, o puede ser bacteriana, o puede ser por alimentos, en fin, conoce toda esa información y de acuerdo al paciente y a las características que esto está manifestando o que el mismo médico está explorando y encontrando sus hallazgos clínicos, digamos, en el paciente, es que va a solicitar un estudio. Cuando solicita el estudio prácticamente ya tiene una sospecha. De hecho, pues como comentaba también hace rato, hay controversia porque hay artículos que nos dicen que más del 75% de los actos de diagnóstico no requieren del apoyo ni de laboratorio, ni de rayos X, ni de ultrasonido, ni de nada de eso. Y hay otros lugares donde al contrario, más del 70% de los diagnósticos se dan con base en un resultado ya sea de laboratorio o de gabinete. Entonces es un poco controvertido. ¿Por qué? Pues porque siendo realistas aquí en México, la mayoría de las instituciones de salud no tienen tantos recursos como para que a todos los pacientes les estemos mandando estudios. Y entonces en el área de consulta externa, que ve el mayor volumen de pacientes, en el primer contacto, pues los tratamientos se dan únicamente basándose en la clínica, en la evolución de la patología y en todas las características demográficas o epidemiológicas del área en donde está o del paciente. Entonces, un laboratorio casi nos está aportando información objetiva de acuerdo a lo que nosotros ya vimos tanto en la exploración que hicimos como nuestro conocimiento y nuestra experiencia para establecer un diagnóstico. Entonces el diagnóstico es un auxiliar que nos va, en este caso el laboratorio, que nos va a aportar datos para confirmar o descartar lo que nosotros ya estamos pensando. Si nos descarta, pero nos está diciendo, tiene este parásito, bueno, independientemente de que encontraron ese parásito en las heces al hacer el estudio, el médico tiene que integrarlo con lo que está viendo en el paciente. A lo mejor sí efectivamente tiene ese parásito, pero a lo mejor tiene otra cosa también, a lo mejor una también bacteriana o una intoxicación alimentaria, y eso es independiente de que encontraron un parásito, ¿no? Entonces la clínica solo la conoce el médico, que no quiero decir que el químico forzosamente tenga que conocer la clínica. Él está dando un diagnóstico de la muestra que está recibiendo, ¿no? Igual puede no encontrar nada en esa muestra y eso no quiere decir que el paciente no tenga nada, ¿sí? Entonces, esas son las cosas donde hay un poquito de choque. Cada quien hace su labor. El laboratorio lo que nos da son datos objetivos. Hay un sustento, ¿no? Vaya en base a las sospechas de como ustedes como clínicos, obviamente el laboratorio da el sustento o la evidencia de lo que en realidad está pasando, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido es un conjunto, ¿no? Es un conjunto y se aterriza en lo que platicábamos hace ratito. Creo que no se trata de ver quién es el héroe ahora sí que de la escena, ¿no? Sino yo creo que todos tienen que aterrizar en que somos un equipo y que de alguna forma, tanto el área médica como el área de laboratorio, pues va a contribuir con sus conocimientos, sobre todo para ayudar en este caso al paciente, que es lo que desafortunadamente muchos dejamos atrás, nos olvidamos. Que detrás de esa, fue muy interesante ese comentario que usted hizo, que nosotros tenemos una parte del paciente, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que es una persona en realidad la que está ahí de por medio. La que está ahí en esa muestra de sangre o en ese pedacito de excremento, lo que estamos recibiendo es parte de ese paciente, ¿no? Exactamente. Y entonces es un todo y solamente estamos viendo una pequeña parte que se debe de integrar con lo que el médico sabe o lo que con otros apoyos diagnósticos como ya dije, ultrasonido, rayos X, etcétera, para que se pueda llegar a una conclusión en beneficio de quién, pues de ese paciente. Exacto, y definitivamente debe de haber una buena comunicación, porque definitivamente eso es crucial. Debe de haber una buena comunicación y pues evitar ese tipo de choques, ¿no? De que yo soy el que da el diagnóstico, no, soy yo. No se trata, yo creo que de estar chocando, ¿no? Porque yo me he percatado en muchos lugares que entra ese choque, ¿no? Y no se trata de eso, simplemente se trata de aportar nuestros conocimientos y que en conjunto se pueda orientar, en este caso, al tratamiento del paciente. Entonces son muchas cosas que esperemos en algún momento pueda haber esa comunicación y sobre todo también
desafortunadamente también ir haciendo de lado esa apatía por parte del personal de laboratorio, que en lo personal, les reitero, yo muchas veces he visto que hay como que cierta resistencia, ¿no? A no capacitarse, a no estar un poquito más a la vanguardia de las nuevas técnicas, de los nuevos avances que hay dentro del área de laboratorio. Entonces, esperemos que en algún momento sí, claro, podamos... Y más como te digo, ahora pues ya toda la información está al alcance de un clic, entonces no es muy difícil inscribirse en un curso en línea, bajar bibliografía, obviamente científica, descargar libros incluso, legalmente obviamente, inscribirse a una revista, a una publicación digital, donde sepamos que estamos recibiendo información que está validada, que es científica y que nos va a servir. Y entonces eso pues prácticamente no cuesta, es muy económico, no nos tenemos que desplazar nada. Y si podemos tomar ya cursos, ya por ejemplo del área técnica, pues sí necesariamente necesitamos estar ahí presentes para hacer un procedimiento, pero realmente ya ahorita el capacitarse es pues muy a la mano. Crucial. Y no se justifica que alguien se quede yo les voy a comentar una anécdota ahorita que me acordé, les iba a decir alguien que se quede en el siglo antepasado, porque ya ni siquiera es en el siglo pasado. Un doctor ya falleció, pero hace unos 15 años más o menos, nos manda un estudio de fosfatasas y la fracción prostática, y se espanta mucho de que estaba muy elevada la cantidad, y era un paciente joven. Y pues era un paciente joven, no solo joven, era adolescente, entonces estaba en pleno crecimiento, ¿no? Y decía, es que cuando yo estuve en el hospital, eso lo tenían los que tenían cáncer de próstata. Y le dije, bueno, pues para empezar, doctor, ¿por qué lo mandó el estudio, no? O sea, ¿por qué solicitó ese estudio? ¿Sí, no? Y dice, no, lo que pasa es que nada más agarré un formato que decía perfil para, de detección de problemas masculinos, algo así, de screening, y entre ellos venía el antígeno prostático, aparte le mandó a hacer biometría hemática, una química sanguínea, no sé, algún formato de algún laboratorio, no era del de mi laboratorio, y entre los estudios que venían incluidos era ese. Y él muy espantado porque estaba ese resultado muy elevado, que pues como que un joven de, no sé, 16 años iba a tener un cáncer de próstata. Dije, pues en primer ese estudio no le está diciendo que tenga un cáncer de próstata, ¿verdad? Y bueno, ya se le dio la explicación, y pues así como que no muy convencido, y todavía me decía, es que cuando yo estaba, él ya estaba grande, ese doctor, yo que en ese tiempo tendría unos 65, 70 años, y entonces cuando él estaba en el hospital, que fue yo creo que unos 50 años antes, pues yo creo que las cosas eran muy diferentes, ¿no? Y entonces sí, se tienen que actualizar, uno no se puede quedar uno con lo que sale de la escuela, porque además la escuela únicamente nos prepara, pues medio nos prepara para salir al mundo laboral. Realmente cuando uno aprende es cuando empieza a ejercer su profesión, es cuando uno aprende, y entonces cuando ve uno las necesidades de capacitación de acuerdo al trabajo que estamos desempeñando. Efectivamente, yo creo que esa parte sí no se puede dejar atrás. Yo creo que yo creo que ninguna profesión, ¿no? En general, y sobre todo más en nosotros que estamos involucrados en el área de la salud, yo creo que con menor justificación nos podemos quedar atrás, porque pues de nuestro trabajo va a depender la salud en este caso de nuestros pacientes, ¿no? Entonces son cosas bastante, esperamos que conforme vayamos avanzando en algunos años, pues se pueda lograr hacer conciencia de la importancia que tiene especializarse y sobre todo estar capacitado. Así es. Bueno, pues ya tenemos prácticamente el tiempo encima, pero le quiero agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación. De verdad que fue para nosotros un honor contar aquí con su presencia. Y bueno, en unos días más va a estar saliendo también una conferencia que nos hizo favor de compartir con nosotros, que en este caso se viene titulando la etapa preanalítica en el laboratorio clínico, o mejor dicho, cómo el médico mal usa los estudios de laboratorio. Sí, realmente es que ustedes vean también que pues los médicos sí reconocemos que del laboratorio no sabemos nada, y entonces también que en el laboratorio reconozcan que de la fisiopatología del paciente pues es muy poco lo que conocen, entonces hay que conjuntarlos, ¿no? Entonces de eso se trata la conferencia que grabé. Y ese va a ser el objetivo, y pues definitivamente va a complementar
parte de lo que estuvimos platicando aquí ahorita. Y nuevamente le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Y pues los invitamos a que no se pierdan la siguiente semana esta gran conferencia que va a estar compartiendo con nosotros la doctora Norma. Y bueno, ahorita le van a estar apareciendo su correo electrónico, si usted no lo permite. Sí, claro. Su correo electrónico va a estar apareciendo aquí ahorita por si quisieran contactarla o alguna duda que les llegara a surgir. Pues la doctora está en la disposición de poder pues resolver cualquier duda y sobre todo irnos guiando en las dudas que nos vayan surgiendo, dado que pues parte de su formación también ha sido la enseñanza. Entonces definitivamente tiene mucho que aportar al área de laboratorio. Entonces pues les agradezco muchísimo haberse conectado aquí con nosotros, y pues nos estamos viendo en una siguiente entrevista, y no se pierdan la siguiente semana la conferencia de la doctora Norma. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Químico. Gracias. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.